Hola mujer hermosa, Dios te bendiga, buenos días. Bienvenida a este devocional número 30 de Mujer Delicada y Frágil, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Ya vamos en el devocional número 30, llevamos 6 semanas, casi terminamos la sexta semana. Gloria a Dios, estoy súper contenta. Se pasó el tiempo muy rápido y Dios ha sido bueno, ha sido fiel. Amén. Así que bueno, vamos a orar para comenzar, como siempre, dándole gracias a Dios en esta bendita mañana. Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana, Padre mío, te queremos agradecer que nos des vida un día más, Padre bendito. Venimos a ti alegres y llenas de júbilo, Señor, ansiosas por escucharte, Padre. Por favor, háblanos, Señor. Despierta nuestro corazón y nuestra mente con tu poderosa palabra, Señor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Hoy sí vamos a leer mucho de la Biblia, así que mi hermana, mujer amada, hermosa, amiga, si tienes una Biblia, búscala, porque hoy vamos a leer mucho de la Biblia. Amén. Bueno, vamos a comenzar con Génesis capítulo 6, versos del 1 al 7. Génesis capítulo 6, versos del 1 al 7. Dice la palabra del Señor así. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Amén. La cosa más notable acerca del mundo antiguo es su destrucción por el diluvio. Se nos cuenta la abundante iniquidad de ese mundo malo, la justa ira de Dios y su santa resolución de castigarlo. No quisiera meterme en camino pedregoso, pero si no me meto tampoco vamos a aprender. Hay mucha controversia acerca de Génesis 6, 2, capítulo 6, verso 2. Pero yo se lo voy a explicar como yo lo entiendo y que sea Dios mostrándonos si estoy en lo correcto o no. El verso 2 dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Así que vamos a leer Deuteronomio 6, del 1 al 4. Deuteronomio 6, del 1 al 4. Perdón, 7. Deuteronomio 7, del 1 al 4. Y dice la palabra del Señor así. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Hasta ahí, punto. Y vamos a leer también, ahí Dios está advirtiendo que el pueblo de Israel no se podía juntar con nadie de esa gente que Dios había mencionado, que de hecho había mandado aquí en Deuteronomio 7 que tenían que exterminar a esa gente. Vamos a leer 1 Corintios 15, 33. Más adelante usted va a saber por qué. 1 Corintios 13, 15. Vamos a leer
Primera de Corintios. A ver. Ok, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 33. Dice: No erréis, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Amén. Amós 3:3 dice: ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Segunda de Corintios 6. Vamos a leer Segunda de Corintios 6. Segunda de Corintios 6, 14 al 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tienen la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén. Entonces, en el verso 2 dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Hay muchos, de hecho, teólogos que dicen que eran ángeles los que se metieron con las hijas de los hombres. Pero yo pienso que no, que eran hijos de Dios creyentes emparentando con gente no creyente. Y estos versículos que les acabo de enseñar, pues avalan lo que les estoy diciendo, pero vamos a seguir leyendo para que el Espíritu Santo le muestre a usted si estoy en lo correcto o no. El Espíritu Santo es nuestro maestro, amén. Así que bueno, Dios siempre nos ha advertido de la maldición de un matrimonio desigual, o sea, entre un creyente y un incrédulo. Mi postura en cuanto al verso 2 de Génesis 6 es que cuando se refiere a los hijos de Dios, se está refiriendo a Set, el tercer hijo de Adán y Eva, y a sus descendientes. Génesis 4:26, dice que fue desde Set que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. O sea que de Set en adelante se volvieron creyentes, hijos de Dios. Ahora, ¿todos? No. Entonces en Génesis 6:2, donde dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Las hijas de los hombres se refiere a las mujeres de la descendencia de Caín. Si usted ha leído la Biblia, sabe que Caín fue el primer hijo de Adán y Eva, pero también debe saber que Caín mató a su hermano Abel. Y no vemos que se haya arrepentido. Por eso Dios les llama hijas de los hombres, porque no eran creyentes. Tal vez usted está con la boca abierta y el ceño fruncido diciendo o pensando, ¿que no somos todos hijos de Dios? Pues le aconsejo que se relaje y escuche y luego estudie la palabra para que usted misma lo descubra, ¿ok? La Biblia establece claramente que toda la gente es creación de Dios. Así lo afirma Colosenses 1:16. Pero que solo aquellos que han nacido de nuevo son hijos de Dios, como lo dice Juan 1:12. Porque dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, para ser hijo de Dios usted tiene que recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, creer en Él, darle su vida, consagrarle su vida, ¿verdad? Y entonces usted viene a ser un hijo de Dios. Amén. Vamos a leer Primera de Juan 3, todo el capítulo. Primera de Juan, capítulo 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. O sea, el mundo no conoce a los hijos de Dios. ¿Sí ven? Quiere decir que entonces hay un mundo que es de gente que no es hijo de Dios, son incrédulos. El verso 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Eso quiere decir que entonces antes no éramos hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley,
pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Quién Él? Nuestro Señor Jesucristo. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. En la Biblia los que se pierden, bueno, ahí en estos versículos que acabamos de leer de Primera de Juan, que de hecho le animo a que usted los vuelva a leer y los vuelva a leer hasta que los entienda, porque ahí explica claramente cómo es que somos hijos de Dios y cómo es que hay hijos del diablo, ¿verdad? En la Biblia, los que se pierden nunca son mencionados como hijos de Dios. Vamos a leer Efesios 2 del 1 al 3. Efesios 2 del 1 al 3. Dice la palabra del Señor así. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios dice que antes que fuéramos salvos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso quiere decir que ahora hay hijos de Dios y sigue habiendo hijos de ira. ¿Sí ve? ¿Por qué hijos de ira? Porque en el final del tiempo, toda la gente que no quiera venir a Cristo y consagrarle su vida y vivir conforme a su voluntad, entonces la ira de Dios va a ser sobre ellos en el día del juicio. Amén. Así que tengamos cuidado. Vamos a leer Romanos 9, todo el capítulo 9 de Romanos. Romanos 9. Romanos 9. Vamos a leer todo el capítulo de Romanos 9 que dice: Verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción,
la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Nosotros somos gentiles, cabe mencionar. Verso 25. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, ¿no la alcanzó? ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Romanos 9 dice que somos hijos de Dios según la promesa, no según la carne. En lugar de haber nacido como hijos de Dios, nacimos en pecado, el cual nos separa de Dios y nos sitúa al lado de Satanás como enemigos de Dios. Dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, nacemos con pecado. Leamos el Salmo 51:5. Salmo 51, verso 5. Salmo 51, verso 5 dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y Santiago 4:4. Vamos a buscar Santiago 4:4. Me acaban de robar Santiago. Ok. Santiago 4:4 dice la palabra del Señor así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo
se constituye enemigo de Dios. Y vamos a leer Primera de Juan 3:8. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, que dice: El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y Juan 8, 42 al 44. Vamos a leer Juan 8. Espérenme que creo que me acaban de robar Juan. Juan capítulo 8, versos 42 al 44. Y dice la palabra del Señor así: Jesús entonces les dijo: Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vamos a leer Primera de Juan 3:10. Primera de Juan 3:10. Dice la palabra del Señor así, en Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Sí ve? Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. No todos somos hijos de Dios. Dice, nos convertimos en hijos de Dios cuando somos salvos, porque somos adoptados dentro de la familia de Dios a través de nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 4, del 4 al 7 dice, vamos a buscar Gálatas 4. Gálatas capítulo 4, espérenme, porque me lo acaban de robar también, creo. Gálatas 4. Ok, Gálatas capítulo 4, del 4 al 7, dice: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer Efesios 1, del 4 al 5. Efesios 1, del 4 al 5, que dice: Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ya leí un poco más, según las riquezas de su gracia. Era nada más el 4 y el 5. Pero aquí igual, todos esos versículos que vamos leyendo, usted los puede volver a leer en su casa y estudiarlos, y hablan de que no todos somos hijos de Dios y de cómo podemos venir a ser hijos de Dios. Amén. Vamos a leer Romanos 8, del 13 al 17. Romanos 8, del 13 al 17, y dice: Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Hasta el 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sí ve? Entonces, como hijos de Dios, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo y aceptamos su sacrificio, lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador, dejamos nuestro pecado
le damos la espalda al pecado y decidimos vivir una vida de santidad para el Señor, entonces nosotros dice la Biblia que venimos a ser hijos adoptados de Él por medio de Jesucristo, por medio de su sacrificio. Y dice que también somos coherederos con Cristo. O sea, somos herederos de la vida eterna. Pero dice, si es que padecemos juntamente con Él. Muchas veces la gente viene al conocimiento del Señor, pero yo no sé cómo les predican que todo va a ser bonito. Si usted viene al conocimiento del Señor, usted se hace cristiano, todo le va a ir bien. Yo no le puedo decir eso porque la palabra de Dios no dice eso. Obviamente con el Señor es bueno. Y hasta ahorita a mí no me ha faltado nada. Dios ha estado conmigo en todo tiempo, pero he pasado situaciones difíciles y Dios ha estado ahí. Yo nunca he renegado de Él, porque como dijo Job, ¿acaso aceptaremos solamente lo bueno de Dios y lo malo no? Y aquí dice, si es que padecemos juntamente con Él, por seguir a Cristo vamos a padecer. ¿Por qué? Porque la gente nos va a criticar. ¿Por qué? Porque ya no hablamos como el mundo, porque no nos emborrachamos, porque no nos divertimos de la manera que se divierte el mundo, porque nos comportamos de diferente manera, porque no nos vestimos igual que el mundo, porque no nos maquillamos como el mundo, porque no pensamos como el mundo, porque ahora nos sometemos a la palabra de Dios y la gente le va a hacer burla, la gente le va a ofender, usted va a sufrir por el desprecio de la gente, porque aunque usted no lo crea, muchas veces enfrente de usted lo hacen y muchas veces a sus espaldas, pero usted se da cuenta, ¿sí ve? Entonces es sufrir con Cristo y es decir, Señor, no importa lo que ellos digan, yo voy a seguir contigo, amén. Así que eso es padecer con Cristo. Jesucristo nunca prometió que usted va a ser próspero. Él no dice que usted va a ser próspero. Él, al contrario, dice, confórmate con tener comida, con tener bebida y con tener ropa. ¿Sí ven? Y dice que vamos a ser encarcelados por seguirlo. Así que entonces yo no le prometo que usted va a tener una vida color de rosa si usted le da su vida a Cristo. Pero sí le prometo, porque no le prometo yo, la Biblia lo promete. El Señor lo promete en su palabra, que tendremos vida eterna. Vamos a sufrir aquí, pero el día que nos muéramos, el día que Dios nos llame a su presencia, valga la redundancia, iremos a su presencia a pasar toda la eternidad. Mientras que los que aquí se gozan haciendo su voluntad y dándole la espalda a Dios, irán al infierno y allá se van a seguir gozando. Va a ser un gozo que no se va a acabar, pero en el infierno. Así que bueno, continuamos con nuestra lectura. Amén. Retomando el tema de los matrimonios entre creyentes e incrédulos, decíamos que Dios siempre nos ha advertido de la maldición para un matrimonio desigual. En la mayoría de los casos, el mal ejemplo del cónyuge impío corrompe o hiere mucho al otro. Se acaba la religión de la familia y los hijos son educados conforme a las costumbres mundanas del progenitor, que no tiene temor de Dios. Si tú que me estás escuchando profesas ser hija de Dios, no debes casarte sin su consentimiento. Aquí estoy hablando a las solteras. Por favor, Dios no te dará su bendición. Si prefieres la belleza, la inteligencia, la riqueza o los honores mundanos a la fe y a la santidad, Dios no te va a dar su bendición. Muchas veces los creyentes piensan que casarse con un incrédulo no les va a afectar porque con el tiempo lo van a convertir a creyente. Es más fácil que un incrédulo haga que un creyente sea mundano a que un creyente haga que un mundano se vuelva cristiano por amor al creyente. Hay excepciones, pero créame, son bien raras, muy pocas. Y aquí en Génesis nos lo aclara, pues dice la Biblia en Génesis 4:26 que con Set se comenzó a invocar el nombre de Dios, o sea que de Set en adelante la descendencia de Set hasta Noé eran creyentes, pero dice la Escritura que cuando se mezclaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, se corrompieron, y Dios vio que solo pensaban en hacer lo malo. Su pensamiento ya no era el agradar a Dios, sino el pecar. ¿Qué había sucedido? Que las mujeres incrédulas hicieron que los hombres creyentes se volvieran malvados como ellas. No por nada Noé fue el que más tardó en tener hijos. Él tuvo sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, cuando tenía 500 años, fíjese. Noé se daba cuenta de la maldad que había y la pensaba mucho para engendrar hijos. Noé no quería esa vida para sus hijos. Por eso Dios nos advierte que tengamos cuidado de unirnos en matrimonio con una persona no creyente. Nos advierte que tengamos cuidado, porque no le va a ir bien. El comentarista Matthew Henry lo explica de esta manera y cito: el Espíritu de Dios contendió con los hombres enviando a Enoc, a Noé y quizá a otros para que les predicaran.
Esperaba mostrar su gracia a pesar de sus rebeliones, despertando temor y convicción en sus conciencias. Pero el Señor declaró que su espíritu no siempre contendería así con los hombres. Él los dejaría endurecerse en el pecado y madurar para la destrucción. Todo lo determinó Él, porque el hombre era carne. No solo frágil y débil, sino carnal y depravado, habiendo usado mal los poderes nobles de su alma para satisfacer sus inclinaciones corruptas. Muchísimo pecado se cometía en todas partes por toda clase de personas. Cualquiera podía ver que la maldad del hombre era grande, pero Dios vio que toda imaginación o propósito de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Esto era la raíz amarga, la fuente corrupta. Ellos hacían el mal deliberadamente y se las ingeniaban para hacer perversidades. Dios vio la maldad del hombre como quien es herido y maltratado por ella. La vio como un padre tierno ve la necedad de un hijo rebelde y desobediente, cosa que le aflige y le hace desear no haber tenido hijos. Las palabras usadas aquí son muy notables. Las usa según el entendimiento de los hombres y no significa que Dios pueda cambiar o sentirse infeliz. Se abren signos de interrogación. ¿Dios odia así nuestro pecado? ¿Y nosotros no deberíamos afligirnos de corazón por eso? Oh, que podamos mirar a aquel a quien hemos afligido y lamentarnos. Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, pero nunca lo encontramos arrepentido de haber redimido al hombre. Dios resuelve destruir al hombre. La palabra original es muy impactante. Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres. Como se barre el polvo, la suciedad de un lugar que debe estar limpio, y se arroja al montón de basura, el lugar apropiado para ello. Dios habla del hombre como de su propia criatura. Cuando resuelve su castigo, pierden su vida los que no responden al propósito de sus vidas. Dios tomó esta decisión sobre los hombres después que su espíritu había contendido por mucho tiempo con ellos, pero en vano. Nadie es castigado por la justicia de Dios, sino aquellos que detestan ser reformados por la gracia de Dios. Fin de la cita. Si no queremos ser castigadas, será mejor que obedezcamos la palabra de Dios. Amén. Mujer hermosa, en Cristo Jesús hay esperanza. Tal vez tú has hecho con tu vida lo que te ha dado la gana. Es hora de que te vuelvas a Dios y te arrepientas, le pidas perdón y permitas que Cristo venga a tu vida y la transforme. Dale tu vida a Cristo y vive de hoy en adelante para agradarlo a Él, solamente a Él. En Cristo hay perdón y vida eterna. No esperes hasta mañana, pues nadie nos asegura que mañana vamos a vivir. Hoy es el día de tu salvación. Ven hoy en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo y conságrale tu vida. Comienza a vivir para su gloria de Él, para su agrado de Él y no para el tuyo. Amén. Vamos a orar para terminar. Señor Dios soberano, Padre eterno, seguimos delante de ti, mi Dios querido. Queremos suplicarte que nos ayudes a valorar tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Y si tu palabra dice que no todos son hijos tuyos, es porque es verdad. Solo te ruego que aquellos que aún no son tus hijos, Padre, les convenzas de pecado y toques sus corazones para que vengan a ti pidiendo su adopción y consagrándote sus vidas, Padre, porque te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro precioso Salvador, y para su gloria, Señor. Amén y amén, Señor. Mujeres hermosas, que el Señor me las siga bendiciendo. Espero que tengan un día muy hermoso, muy bendecido. Meditemos en la palabra y bueno, recuerden, si conocen a alguien con quien pueden compartir esta palabra, que tal vez esté necesitando escuchar esta palabra, por favor compártanla. Y pues aquí las espero mañana, si Dios nos presta vida. Amén. Adiós.